Bueno, ya, digamos, se fueron uniendo y mientras tanto ya estábamos hablando. Les agradezco la bienvenida. Y bueno, ahora me toca resumir y que practiquemos con un ejemplo o con un caso práctico todo lo que excelentemente ha expuesto hasta el momento Belén. ¿Bien? No hagas cara porque queda grabado. Así que lo que vamos a hacer es con Belén, adivina qué tipo de caso se me ocurre plantearles. Yo creo que hasta los chicos lo saben porque ya saben qué es lo que a vos te gusta. Lo que pasa es que no es que a mí me guste, lo que pasa es que son los casos. Está buenísimo para analizar todo, sí. Exacto, sí. Exactamente. Los chicos, lo que saben los chicos es que vos sos la que sabés de tributario de verdad, así que están todos afilados para hacer todas las preguntas y todas las dudas. Me encanta. Hoy. Si hay algo que no me gusta es hablar yo, porque ya detesto mi voz, no me quiero escuchar, así que pero me encanta grupo que es divino porque participan, preguntan, está buenísimo este grupo. Ahora no los puedo ver a todos porque tienen el celu, pero está re bueno este grupo. Perfecto. Yo, sin más intro, voy a pasar a compartirles la pantalla del caso de permuta que quiero que veamos juntos en el día de hoy. No tanto para llegar a la resolución rápida y correcta en el día de la fecha, sino para aprovechar el caso e ir repasando todo lo que han visto de teoría con Belén. ¿Bien? Así que a mí me gustaría arrancar por preguntarles si consideran que una permuta es una operación onerosa, porque evidentemente a nivel nacional los impuestos respecto de los cuales Belén les ha explicado que ustedes como escribanos van a ser, cuando sean escribanos, agentes de retención, son impuestos que aplican sobre operaciones onerosas. ¿Bien? Acá, espera que voy a... ya lo admitieron, cierto, está Ceci para admitir. Entonces, lo primero que me pregunto es, ¿consideran ustedes que una permuta es una operación onerosa? Sí, por supuesto. Sí, perfecto. ¿Por qué? Porque está la contraprestación. Perfecto. Y pregunto, en la permuta que yo planteo acá, hay una integración en efectivo por ahí metida, pero si habláramos de una permuta de inmueble por inmueble, de inmueble por automotor, de inmueble por derechos, una permuta donde no hay liquidez, ¿siguen sosteniendo que hay onerosidad? Sí, hay onerosidad. Bien, porque la onerosidad no depende ni de la liquidez ni de la existencia de un margen de rentabilidad, porque también está la interpretación, errónea, pero la interpretación de que no hay impuestos aplicables porque es una operación, yo he escuchado por ahí, una operación neutra, que es una operación neutra desde el punto de vista jurídico, en impuestos no existe, pero a lo mejor desde otro punto de vista, de otra rama del derecho, tiene alguna acepción, pero desde el punto de vista de impuestos no existe la operación neutra. Con lo cual, por más que no haya un margen de rentabilidad, va a haber gravabilidad. Entonces, está perfecto, aunque no haya liquidez ni haya margen de rentabilidad, hay onerosidad, sí, como dijo recién la compañera, existe contraprestación. Perfecto, bien. Una vez que sabemos que la operación es onerosa, sabemos que hay gravabilidad, con lo cual lo que hay que definir es qué impuesto grava la operación que estamos analizando. ¿Estamos?
Entonces, yo acá, como tengo la administración compartida, voy a admitir. Perdón, Ceci, si me metí porque me aparece en pantalla para admitir, y entonces admito. Bien. Arranquemos en este caso de permuta. Permítanse un ratito para leerlo. ¿Sí? Lo leemos entre todos. Lo leemos entre todos porque yo no puedo estar un segundo sin ocupar el espacio. Entonces, perdonen, pero soy hiperactiva. Entonces, escritura de permuta del día de hoy. ¿Bien? Otorgan la permuta, la escritura de permuta en el día de hoy. Permutante A es una sociedad anónima dedicada a la explotación agropecuaria que transfiere un inmueble rural que consta en su balance como bien de uso, adquirido por escritura del 5/1/2020. ¿Bien? O sea, el título de la sociedad anónima respecto a este inmueble rural es del 5/1/2020, pero que tiene por antecedente un boleto con entrega de posesión de fecha cierta del 13/6/2019. El monto asignado en el ejemplo a este inmueble rural son 20 millones de pesos. El copermutante está compuesto por una persona humana y una SRL que adquieren el inmueble rural, que le transfiere la sociedad anónima, en partes iguales, y a su vez ellos transfieren en contraprestación un inmueble urbano con destino comercial, es un galpón, del que son titulares en el 50% cada uno, la SRL y la persona humana, por escritura de compra del 20/2/2018. Esta escritura tiene por antecedente un boleto con entrega de posesión, de fecha cierta, del 24 de mayo de 2017. La SRL y la persona humana lo destinaban a alquiler desde su adquisición hasta la fecha. El monto que se le asigna a este galpón son 15 millones de pesos para el ejemplo, y 5 millones de pesos lo abonan la SRL y la persona humana, 50% cada uno, en dólares estadounidenses a una cotización pactada entre las partes. ¿Bien? O sea, el precio de la escritura está en pesos y la parte en dinero, ¿sí? Está previsto en el ejemplo que la abonan pactada a una cotización, lo abonan en dólares a una cotización pactada entre las partes, que eso viene a cuento no solamente por una cuestión fiscal, sino por una cuestión de derecho penal cambiario, inclusive, ¿no? Pero bueno, eso lo vemos hacia el final, de paso. Así que si les parece bien, arrancamos por la sociedad anónima, o sea, el permutante A. ¿Bien? La sociedad anónima está grabada ¿por qué impuesto? A nivel nacional. Ganancias. Las ganancias. Impuesto a las ganancias. Perfecto. Impuesto a las ganancias. ¿Cabe alguna posibilidad de que la sociedad anónima esté grabada por ITI? No, nos matan. No, Belén, no le digas así, por favor. Están ya pobres aprendidos, no vayas a decir. No, dicen que no porque yo los mato, no porque lo aprendieron. Nos mata. Ninguna posibilidad. Reitero que la clase está siendo grabada, así que es bueno recordarlo. Entonces, a ver. Me encantó la justificación, no porque Belén nos mata. Claro, ahora yo voy a pasar yo quiero tener la justificación técnica ahora. Me queda claro que Belén se ha sabido imponer, me queda clarísimo. Ahora, No, son sujeto a empresa. Son sujeto a empresa las sociedades anónimas. Bien, Nadia. ¿Y qué pasa con los sujetos de empresa? O sea, yo pregunto al revés. Están alcanzados por impuesto a la ganancia y no por el impuesto a la transferencia del inmueble. ¿Y por qué, Nadia, esa seguridad de están alcanzados por impuesto a la ganancia? Esa seguridad de que siempre están alcanzados por impuesto a la ganancia. ¿Siempre? ¿En todos los casos? Si son sujeto a empresa, sí. Y por ahí escuché un Todos no. los sujetos a empresa. Sí, pero había ciertas excepciones. Pero las excepciones son para no retener, no que no estén sujetos al impuesto. Tenía razón Belén, me encanta este grupo. Bien. A ver, está bien lo que dijo Nadia y está bien lo que plantea Fernanda en el sentido de tener claro a dónde acomodamos el no, ¿bien? ¿A dónde acomodamos el no?
La sociedad anónima es un sujeto empresa y según la ley de impuesto a las ganancias, artículo 2 de la ley de impuesto a las ganancias, los sujetos de empresas siempre están alcanzados en toda renta que generen, y es lo que se denomina teoría del incremento patrimonial o teoría del balance. Bien, que inclusive lo deben haber escuchado o se deben, no sé si se acuerdan de algo de la carrera de grado, pero se expone en la materia de derecho tributario de la carrera de grado. Bien, esto es la teoría del incremento patrimonial o teoría del balance. Toda renta generada por un sujeto empresa, artículo 2 de la ley de impuesto a las ganancias, ley 20.628, texto ordenado por decreto 829 del 2019, porque ustedes van a ver, si alguno ha venido leyendo desde antes algo de ganancias, ha cambiado, digamos, hay modificaciones de fondo y hay modificaciones en cuanto a la numeración del articulado, porque tenemos un texto ordenado por un decreto reciente, bien, el decreto 829 del 2019. Ahora el artículo este no cambió, ese sigue siendo el artículo 2, ¿bien? Entonces, por eso, un sujeto empresa, cuando uno pregunta, ¿por qué impuesto está grabado? Impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque el impuesto a las ganancias alcanza toda renta que genera un sujeto empresa por teoría del incremento patrimonial o teoría del balance. Después de definir qué es impuesto a las ganancias, el gravamen que aplica, entonces empezamos a ver, ¿hay exenciones aplicables? Es decir, eximiciones del impuesto previstas por la misma ley de ganancias u otra norma de idéntica jerarquía, ¿bien? Ley. Entonces, después vemos si hay exenciones. Después de ver que tampoco hay exenciones, vemos, y ahí llegamos a lo que decía Fernanda, si hay causales de no retención. ¿Bien? Que causales de no retención en el ordenamiento es menos, digamos, que la exención, porque en realidad la exención directamente, como su nombre lo indica, exime del impuesto. La causal de no retención implica que ustedes no deben retener, pero no sabemos qué es lo que tiene que hacer el contribuyente, ¿bien? Ustedes no deben retener, nada más. Es una causal de no retención. Después pueden pasar diferentes cuestiones respecto del transferente, que es el contribuyente del impuesto, ¿bien? Ustedes son agentes de retención, es decir, responsables por deuda ajena, en esa clasificación tripartita que les explicaron, les enseñaron en la carrera de grado en Derecho Tributario, donde están los responsables por deuda propia o contribuyentes, en la escritura de ustedes es el transferente. Responsables por deuda ajena, entre los cuales están los agentes de retención, ustedes como escribanos. Y después están los responsables sustitutos, ¿bien? En esa clasificación tripartita de la ley 11.683 de procedimiento fiscal, ustedes son responsables por deuda ajena, uno de los responsables por deuda ajena, porque son agentes de retención del impuesto. Y el transferente es responsable por deuda propia o contribuye. ¿Bien? Y es más, como ustedes ven, dos impuestos nacionales, inclusive pueden terminar de chequear que no podría estar grabada la sociedad anónima por ITI. ¿Por qué motivo? Es transferencia de inmuebles de persona humana. Bien, correcto, Melody, porque no encuadra en el objeto del ITI. Bien. Porque me distraigo con la gente que va entrando y, digamos, quiero admitir, los admito, por ahí los admite Cecilia, me distrae eso. No encuadra en el objeto del ITI, porque el ITI grava, como bien lo dijo Melody, la transferencia onerosa de inmuebles ubicados en el país, cuyos titulares son personas humanas, siempre y cuando no estén grabadas por ganancia, ¿no? Eso es todo lo que vieron con Belén, ¿correcto? Así que, sea por el lado de ganancias, o sea por el lado del objeto del ITI, terminan concluyendo en que el único impuesto aplicable acá puede ser ganancias. Bien, muy bien. La sociedad anónima está grabada por ganancias. Correcto. ¿Hay alguna causal de exención que ustedes vean que surge del caso? Lo primero que aparece es el bien de uso, el reemplazo del bien de uso. Bien, esa no es una exención. O sea, exenciones no aparecen.
Es verdad lo que dice Melody, aparece el tema bien de uso, hay que analizarlo, ¿no? Pero, como también dijo Fernanda hace un ratito, cuando dijo, hay casos en los que no, esos casos en los que no, que ratificaba Nadia, pero bueno, esas son las causales de no retención. El tema del bien de uso entra dentro de las causales de no retención, ¿bien? No es una exención. Hoy por hoy, las exenciones en impuesto a las ganancias, en el viejo ordenamiento, estaban en el artículo 20 de la ley 2628, hoy están en el artículo 26, las exenciones, dentro de lo que es la misma ley de impuesto a las ganancias, ¿no? Después hay otras exenciones que pueden estar en otras leyes, pero en la propia ley de impuesto a las ganancias, hoy las exenciones están en el artículo 26, ¿bien? Pero no, el tema de bien de uso no es una exención, de hecho no lo van a encontrar en el artículo 26 de la ley del impuesto a las ganancias. Sí es una causal de no retención bajo determinadas condiciones, y ahí está muy bien lo que dijo Melody. Aparece el tema del bien de uso. Con lo cual, analicemos. Caso, pero tenés que tener un mínimo de 2 años de estar utilizándolo. Y con el plazo de la posesión y el plazo de la transferencia, no, me da menos de 1 año. ¿Te da menos de, Nadia? De 1 año la utilización de bien de uso y necesita más de 2 para poder ejercerse el reemplazo. Que hagan el trámite en la FIP para hacer el reemplazo de bien de uso. A ver, Nadia, es correcto a dónde estás apuntando. Es correcto que hay, para el reemplazo de bien de uso, que es un régimen particular de la ley de impuesto a las ganancias, que hoy por hoy está en el artículo, estaba en el 69, está en el 73. Es un régimen que requiere una condición antecedente, ¿sí? Una condición antecedente, cuando digo antecedente es antes de que ustedes intervengan, y antes de que el transferente, que es el contribuyente responsable por deuda propia, defina si va a utilizar este régimen, una condición que ustedes tienen que exigir como agentes de retención, y una obligación posterior, que ya no depende de ustedes no intervienen, no es un problema de ustedes, es un problema estrictamente del contribuyente, que en vuestra escritura es el transferente. ¿Bien? Esa condición antecedente, está bien lo que dice Nadia. Está bien, ¿por qué? Porque para poder aplicar el régimen de reemplazo tiene que haber estado afectado como bien de uso durante 2 años, decía Nadia. Bien, esto es lo que les ha expuesto Belén, fantástico. En el ejemplo, ahora Nadia también me dice, ha estado nada más que 1 año. Veamos el ejemplo. ¿Desde cuándo está afectado como bien de uso este inmueble? Desde el 13 de junio de 2019. Bien. Si la escritura es hoy es 9 de junio de 2021, ¿sí? Por poquito no se cumplieron los 2 años, pero estamos muy cerquita si la escritura fuera hoy. No es 1 año, estamos casi cumpliendo 2, porque lo importante es retrotraerse al momento, porque en parte tiene fecha cierta, retrotraerse al momento de la posesión, ¿bien? Es verdad. Sí. ¿Está? Sí, Es verdad que tiene... eso lo evalúa la FIP, cuando le emiten el certificado o no. Ahí está. En este caso es un sujeto susceptible de informar y retener el dinero. Nadia. Esta operación es susceptible de informarla y retenerla. Nadia, el tema es, y ustedes lo van a ver si después rinden concurso y ejercen realmente como escribanos, el tema es que, y ahí va mi explicación de que hay un momento en el cual a ustedes les van a tener que presentar algo, claro, porque a ustedes como agentes de retención, si correspondiera, le van a tener que aportar, expedido por AFIP, el certificado de no retención por reemplazo de bien de uso. Entonces, es verdad que ustedes podrían no pensar en nada hasta que venga
sociedad anónima, puse presidente de directorio, apoderado, contador, lo que sea, de la sociedad anónima, y les diga, mire, escribano, acá le aporto certificado de no retención por reemplazo de bien de uso. Y ustedes no tendrían por qué preocuparse hasta ese momento. Estrictamente, como agentes de retención, es así. Ahora, el tema, y Belén no me va a dejar mentir, es que el escribano, a los efectos de prestar su servicio, tiene mucho involucramiento en la etapa de asesoramiento. De hecho, los clientes exigen mucho más de lo que debería pedírsele a un escribano público a nivel de asesoramiento. Entonces, el tema de saber cuáles son las condiciones exigibles para que un cliente pueda eximirse o no, después lo definirá en la empresa, porque no es solamente el tema de hacer un trámite, después tienen que cumplir con un reemplazo, que es la parte posterior, que no depende de ustedes no lo ven, es un tema entre la FIP y la sociedad anónima, en este caso planteado. Pero a nivel de asesoramiento, eso marca la diferencia entre un escribano que puede, ante el caso planteado, decir, bueno, pero perdón, a ver, acá, listo, perdón, este inmueble que van a vender ustedes, un campo, ustedes tienen actividad de explotación agropecuaria, veo por el estatuto de la sociedad anónima, veo que tienen explotación agropecuaria, pero esto es un bien de uso, ¿no? Y ahí les dice, sí, es un bien de uso. A ver, pueden consultar con su contador, ¿cuánto hace que lo tienen? No, mira, el antelado es del, que dije, 5/1 del 2020. Pero, a ver, perdón, acá en el antelado dice que en realidad hay un boleto con entrega de posesión previa del 13 del 6 de 2019. A ver, ¿por qué no consultan con su contador? ¿Ustedes han descartado ya el tema de reemplazo de bien de uso? Y a nivel de asesoramiento, eso marca una diferencia muy notable entre un escribano que puede prestar ese asesoramiento y el que no está en condiciones de hacerlo. ¿Obligación del escribano? No, no es obligación. Pero, digamos, marca una diferencia notable. Ahí apunto con el tema de, desde el ejemplo, desde el caso práctico, analizar si es factible o no. Sin perjuicio de que si ustedes conocen el tema, tampoco tienen por qué acordarse de memoria, a lo mejor en algún momento cambia y no es 2 años, es 1 año, es 1 año y medio, o sucede, como ha pasado, y que les va a servir también para este ejemplo, como ha pasado, que ha sido una discusión inveterada entre los contribuyentes y la FIP, el tema de un sujeto empresa que tiene una actividad determinada, por ejemplo, explotación agropecuaria, pero también tiene inmuebles que alquila o que arrienda. Y cuando quiere hacer, por ese alquiler, por ese arrendamiento, también paga impuesto a las ganancias, por supuesto, paga por toda renta que genera. Y cuando quiere vender ese inmueble que alquila o arrienda para reemplazarlo por otro, para seguir alquilando o arrendando, la FIP decía, no se puede, porque no es tu actividad principal. Tu actividad principal es explotación agropecuaria, así que no podés. Eso siempre fue una discusión, porque el tema del reemplazo de bien de uso, ¿a dónde apunta? El impuesto a las ganancias grava renta, no grava la fuente productora de la renta, grava la renta. ¿Qué es un bien de uso? Es parte de la fuente productora de la renta gravada por el impuesto. Entonces, ¿qué dice el régimen de reemplazo? A ver, si vos vas a vender parte de la fuente productora de la renta, que no es lo que grava el impuesto, está grabado por otros impuestos, pero no por ganancias. Entonces, si vos vas a vender parte de la fuente productora de la renta, y dentro de determinado plazo vas a reinvertir todo lo que cobraste en reequipar la fuente productora de la renta, que grava realmente el impuesto, entonces no vas a estar gravado por esa renta que obtuviste por vender parte de la fuente productora, porque dentro de determinado plazo lo reinvertiste para reequipar esa fuente productora. Todo esto que les comento y que les va a servir para el permutante B, fue lo que se solucionó con la reforma tributaria de la ley 27.430, que vio la luz allá por el 31 de diciembre de 2017, que creó todo lo del impuesto cedular y demás, y que entre todas las modificaciones que introdujo la modificación de
considerar que es posible, y ahora está previsto, hacer reemplazo de bien de uso, inclusive de inmuebles que están destinados a alquiler o arrendamiento, aun cuando la actividad principal del sujeto empresa no sea alquilar o arrendar. ¿Bien? Entonces, ¿a qué voy con todo esto que les va a servir para el copermutante B? El tema es que ustedes, manejando esta información, y aunque no sepan exactamente al momento en que le están consultando si son 2 años de destinarlo a bien de uso, 1 año y medio, 1 año, si cambió alguna otra condición, mínimamente saben del tema de la existencia del régimen como para ver, es una explotación agropecuaria, es un bien de uso, el antelado y la posesión me cantan que hace más de 2 años que lo tienen afectado. ¿Desde cuándo lo tienen afectado? No, lo tienen afectado desde el momento en que lo compramos. Bueno, entonces mínimamente le plantean al cliente, consulte con su contador si van a ejercer el derecho de aplicar régimen de reemplazo o no. ¿Bien? A eso apuntaba la pregunta. Después, si ustedes se quedan quietos, no dicen nada y retienen o no, vamos a seguir viendo el ejemplo, ¿no? Pero pasan por alto el régimen de reemplazo de bien de uso y el cliente, el transferente, no trae ningún certificado de no retención por reemplazo de bien de uso, no habrán cometido ningún error, ¿bien? Pero son simplemente las diferencias, el valor agregado entre un asesoramiento y el otro, ¿no? O entre un asesoramiento y la ausencia de asesoramiento. Después, Belén les puede dar cátedra de cuánto se exceden los clientes en el asesoramiento que pretenden del escribano. El cliente pretende que el escribano sea escribano, contador, tributarista, economista, aunque abogado penalista. Entonces, muchas veces se exceden, pero en esto vale la pena tener el cuadro de situación. ¿Bien? En el caso este, en la vida real, te diría, la escritura la hacemos después del 13 de junio. Claro, claro, a ver, ustedes después van a ver que esto pasa mucho, Belén, corregime si no, con ingresos brutos, ¿no? Donde van a ver, terrible, sí. A ver, si lo hacemos en esta fecha, te tengo que retener esto, si lo hacemos en otra fecha, pero no porque se haga ninguna trampa, sino que sencillamente además, aplicación de código fiscal. Bueno, esto que dice Gabriela, está bueno saberlo como asesoramiento al cliente, y también, en este caso puntual, que hay un límite ahí muy finito, porque nosotros como escribanos corremos con un montón de plazos. Bueno, hoy por ejemplo están suspendidos los plazos registrales, pero si yo me ingresa a la carpeta, tengo que empezar a preparar todo, pido certificados, tengo ya los certificados vigentes para firmar la escritura, y me dicen, no, escribana, la escritura la vamos a firmar después del 13 para poder obtener el certificado de no retención por reemplazo. Yo tengo los certificados que si se me vencieron y no le repuse el mínimo, tengo que pagar 2 veces la tasa retributiva de servicio por volver a pedir el certificado y por no usar el que usé, que no lo vimos todavía tasa. Entonces también está bueno saberlo nosotros para poder armonizar los plazos, y cuando ingresa la carpeta, como digo yo, decir, ok, como dijo Gabriela, van a ejercer la opción de reemplazo, y a lo mejor ya lo tenían pensado, pero no nos lo dijeron, y si nosotros no preguntamos, no nos lo dicen, y cuando nosotros decimos, ok, se firma la escritura el 9, no, escribana, ni ahí, hasta después del 13, y nosotros nos comimos pedir los certificados que cuando los tenemos que reponer, nadie nos va a dar ese dinero, pues nos van a decir, bueno, usted se atoró a pedir los certificados, se apuró, o lo que fuere. Por eso también está bueno saberlo para nuestra dinámica diaria. Perfecto, Belú. Siempre me acuerdo de una alumna que una vez cuando empezó la carrera dijo que quería estudiar escribanía porque los escribanos no teníamos plazos como los abogados. Bueno, pero eso es el desconocimiento del trabajo, del resto de los trabajos, que pueden ser profesionales o no profesionales. Digamos, la soberbia es la madre de todos los problemas. Así que ese comentario, venga de quien venga, profesional o no, lo único que demuestra es soberbia. Desconocimiento.
es que justamente cualquier cuestión que encarás, tenés que encararla consciente de que aun cuando sea la materia que vos manejás, puede haber muchas cosas que no estás conociendo. Máxime, si estás hablando de una materia que no manejás, más todavía hay que tener 10 ojos, 20 oídos, una boca y preferentemente cerrada hasta que uno sepa que ha comprendido la situación. ¿Está? Si hay que considerar que uno hay muchas cosas que no conoce, a pesar de estar hablando de la materia que maneja, con mayor razón hay que entender que debe haber muchas cosas que uno no sabe de una materia que no maneja. ¿Bien? Sea profesional o no, es indistinto. ¿Bien? Es indistinto, pero bueno, Pero es interesante eso. Hay que aprender, digamos, saber escuchar es la mayor de las virtudes. Saber escuchar. Bien. Es importantísimo lo que les acaba de comentar Belén, porque eso aúna el interés del cliente, las obligaciones del escribano, y puede llegar a sacar el mejor resultado para todos, ¿bien? Y ahí es donde probablemente el cliente vuelva a la escribanía en otra oportunidad, ¿bien? Así que me parece más que importante. Bien, a eso apuntaba el comentario. Pero, siguiendo la línea y suponiendo que la entrega de posesión hubiera sido el 13/6/2018, ¿bien? O sea, estuvo más de 2 años afectado a bien de uso, por lo tanto, podría aplicarse el régimen de bien de uso en estas condiciones que estamos previendo de que tenga que haber estado 2 años destinado a esa finalidad. Y la sociedad anónima dice, sí, perfecto, o sea, vamos a aportarle, escribano, le vamos a aportar el certificado de no retención por reemplazo de bien de uso. ¿Qué condición fundamental tiene que tener ese certificado respecto de la fecha de la escritura que ustedes van a otorgar? El certificado tiene una vigencia. Vigencia. Cumplir el plazo de 2 años. Con anterioridad a la fecha y creo que son 6 meses, me parece. Lo más importante es justamente que la fecha de otorgamiento de vuestra escritura encuadre en el plazo de vigencia del certificado. ¿Bien? Exacto. Que es lo mismo que ustedes acaban de decir, que se ha tramitado antes, implica que se tramitó antes, tener siempre, a ver, el certificado de no retención por reemplazo de bien de uso, afortunadamente es online, es automático, ya después veremos la historia de los otros certificados y cómo algunos obtienen en el día certificados que en realidad llevan un poco más de tiempo, pero eso es otra historia. Bien, cuando veamos el certificado de no retención por reemplazo de vivienda, los famosos certificados en un día y demás, después eso les voy a explicar. Pero en este caso es online, en todos los casos, todo aquel que quiera tramitar un certificado de no retención por reemplazo de bien de uso es online, con lo cual no debería haber inconveniente respecto al tema de la fecha. Siempre hay que tener en cuenta que la vigencia para la FIP arranca el día en que otorga el certificado. Cuando es enteramente online, obviamente es el día en que lo tramito. Cuando son trámites más prolongados o parte presenciales, que hoy por hoy con la pandemia es parte online, parte lo que le mando a la FIP en presentación digital, ¿no? Pues no va presencial, pero va a otra parte del trámite por un servicio que se llama presentación digital. En realidad, cuando la FIP termina toda su revisión y otorga el certificado, no es que la vigencia inicial del certificado se retrotraiga al momento en el que se inició el trámite, sino que la vigencia del certificado arranca el día que la FIP decide otorgar el certificado. Bien, entonces, en el reemplazo de bien de uso no tenemos este problema porque es enteramente online. ¿Está? Así que bien, perfecto. Bueno, en el caso como está planteado para no cambiarlo, no se podría reemplazo de bien de uso. ¿Ven alguna otra causal aplicable a este caso que valga la pena? Yo creo que no, porque a ver... Perdón, doctora, sí. Una pregunta. Sí, Natalia. ¿Este caso no encuadra dentro de una reorganización societaria?
No, Por no, 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 el ejemplo, caso no está planteado, no, ¿cuál? no. No surge del planteo que hice, por eso digo, a ver, de la misma manera que no surge, difícil una sociedad anónima, ¿no? Pero no hay ninguna exención aplicable, difícilmente una sociedad anónima esté exenta, después veremos también cuáles son las condiciones para que tomen una exención ustedes, pero no está exenta, no es una reorganización societaria, acá no es que la transferencia se dio en un periodo fiscal anterior y ya incluyeron la transferencia en una declaración jurada de impuesto a las ganancias de periodo fiscal anterior a la fecha de la escritura, entonces no hay certificación contable que valga acá, ¿no? Que diga que la operación ya se incluyó en una declaración jurada de impuesto a las ganancias de periodo fiscal anterior, acá no se trata de fallido, ni de quebranto, no hay un certificado de exclusión de retención por la RG 830 del 2000, parecería que no hay otro motivo, ¿no? Parecería. Si a ustedes se les ocurre alguno, me dicen. De causales de no retención, de causales de no retención. Si no hay ninguna causal de no retención, ahora pregunto, ¿retienen? Sí. Sí. ¿Qué alícuota? 3%. Correcto. ¿Sobre qué monto? Sobre el monto de la escritura. Sobre las 20 millones. No Ahí sé esperen. acá, porque es una permuta. No sé si tomar el mayor de los dos balones. La retención... Gaby, no vimos permuta específicamente, ¿eh? Bueno, Esto no hay específico no lo vimos. No hay ningún problema porque es muy concreta la cuestión, así que lo damos hoy, ningún problema. Para esto, ustedes tienen que mirar el artículo, vieron que tienen la ley, el decreto reglamentario, que vamos a ir repasando en cuanto a la numeración de la normativa aplicable, y la norma de cabecera para ustedes en ganancias es la Resolución General AFIP 2139 del 2006 y sus modificatorias, ¿bien? No es que el régimen de retención haya arrancado en el año 2006. En el 2006 se dio toda una transformación sistémica por la cual se, actualizaron en un montón de aspectos las resoluciones que estaban vigentes, pero, los que son agentes de retención de impuestos a las ganancias desde mucho antes del 2006, ¿bien? Artículo 15 de la Resolución General AFIP 2139 del 2006. ¿Qué es lo que sucede en ganancias cuando vemos una permuta? Se retiene solamente cuando hay integración en efectivo y sobre la parte integrada en efectivo. Reitero, en ganancias, RG AFIP 2139 del 2006. En ganancias, si se trata de una permuta, se retiene cuando hay integración en efectivo y únicamente sobre el monto integrado en efectivo. ¿Y si no hay monto integrado en efectivo? No se retiene. El No se artículo retiene. 15 dice que no se retiene. Ah, perfecto. Esto es lo que yo les comentaba al principio, esto es lo que yo les comentaba al principio, de que una cosa es lo que tiene que hacer el agente de retención y otra cosa es lo que tiene que hacer el contribuyente. El agente de retención, como es un agente de retención, retiene a cuenta del impuesto, si es ganancias va a ser a cuenta de lo que se determina en la declaración jurada, porque es un impuesto de devengamiento, el impuesto a las ganancias, y requiere una declaración jurada. Si es ITI, que es un impuesto instantáneo, ustedes retienen no a cuenta, retienen el total. Eso retienen 1,5%, que es la alícuota del impuesto. ¿Por qué? Y porque es un impuesto instantáneo. No hay una declaración jurada posterior, no hay un momento posterior. Entonces, retienen el total de la alícuota del impuesto. Ustedes son agentes de retención. ¿Cómo es el artículo, cómo dijo? Artículo 15. Artículo 15 de la RG 2139 del 2006. Nunca van a ser agentes de retención, nunca van a ser agentes de retención de una operación no grabada o exenta.
pero puede ser que ustedes no deban retener en una operación perfectamente grabada. Como este caso. Como este caso no. Como sería el caso de una permuta sin integración en efecto. ¿Bien? ¿Me explico? Ustedes nunca van a ser agentes de retención de una operación no grabada o exenta. Porque ¿qué van a retener? A cuenta de un impuesto que no procede. Obviamente que no. Pero ustedes puede ser que no deban retener, pero la operación sigue estando grabada y el transferente tendrá que presentar la declaración jurada y liquidar como tiene que liquidar. ¿Está? Sí, Nadia, ¿qué me preguntabas? Está bien, porque no sabía en el caso de esto de la permuta en ganancia. Una cosa es el monto, digamos, que ingresa en efectivo independiente, vamos a suponer, 15 pesos es una casa, yo compro un departamento y entrego una casa y le doy 15 pesos. Yo tengo que aportar el 3% sobre esos 15 pesos. Independientemente de la modalidad de pago de esos 15 pesos. No importa si yo entrego ahora 5 y de acá un mes 10. Yo retengo la totalidad. Bueno, a ver, ahí la pregunta que haces es muy interesante porque entramos en otro artículo de la RG 2139, que es el artículo 12, y si en realidad vos tenés... Eso nos había enseñado Belén, pero no sé si en el caso de la permuta es igual. No, si vos tenés en este caso, por ejemplo, como está en el caso, ¿no? Vos tenés, bueno, voy a tu caso, porque no quiero resolver yo el caso que les planteé. En tu caso, si hay 5 pesos de integración en efectivo, el escribano interviniente le va a retener, ¿sí?, a la persona que corresponda, no quiero develar la resolución del caso, le va a retener a la persona que corresponda sobre esos 5 pesos, porque la RG 2139 dice que se retiene únicamente sobre la parte integrada en efectivo. Ahora, supongamos que esos 5 pesos que está previsto, que es parte del pago de la contraprestación, esos 5 pesos se paga 1 peso delante del escribano y 4 a plazo, ¿sí? En ese caso entra a jugar otra norma, que es, a ver, si la retención que vos tenés que hacer es sobre la integración en efectivo, sí, pero resulta que te ponen 1 peso de 5 y 4 a plazo, y supongamos que la alícuota que tenés que retener no te alcanza con el peso que te pusieron ahí, o sea, el 3% sobre 5 pesos no te alcanza con el peso que te pusieron delante tuyo, retenés el peso, ¿sí? Porque no podés ir más allá de lo que está delante tuyo, salvo que te lo dé el grabado, ¿no? Que te dé el remanente del grabado. Y si no, la obligación de autorretención quedará en el sujeto grabado por el impuesto. ¿Está? Es muy interesante tu pregunta. Perfecto, porque... o sea que es lo mismo para todo lo que veníamos viendo, es lo mismo para permuta. Sí, con esta, ojo, con esta cuestión que me gustaría que quede muy clara. En ganancias, en una permuta, cuando no hay integración en efectivo, es una causal de no quiero decir de causal, es una disposición que dice que ustedes no deben retener. Cuando hay integración en efectivo, ustedes deben retener. ¿Sobre cuánto? Sobre la integración en efectivo. Pero, si no hay suficiente como para retener la alícuota del impuesto sobre lo que pusieron sobre la mesa, tienen una imposibilidad de retención. Es una cuestión fáctica. ¿Bien? Es una cuestión fáctica. Les pongo un ejemplo. Si hay una permuta de inmueble por inmueble y no hay integración en efectivo, ustedes no deben retener. Con lo cual, si alguien les pregunta, bueno, escribano, usted no retiene porque claro, no hay dinero sobre la mesa, pero yo, que estoy grabado por ganancias, soy la sociedad anónima, ¿me autorretengo? La respuesta es no te tenés que autorretener. ¿Por qué? Porque directamente hay una disposición normativa que dice que en las permutas se retiene solamente cuando hay integración en efectivo. Si no hay obligación de retención, tampoco la hay de autorretención. La autorretención procede cuando el agente de retención está imposibilitado de actuar como tal. ¿Bien? ¿Me explico? En cambio, en el ejemplo que vos pusiste, Nadia, si hay 5 pesos de integración en efectivo, pero de esa integración en efectivo hay un solo peso delante tuyo, y no alcanza para retener el 3% de los 5 pesos, ahí vos retenés el peso
Y lo que falta, ahí sí se tiene que autorretener el grabado. ¿Me explico? ¿Está? Esa es la cuestión que quiero diferenciar entre la no obligación de retener y el debo retener pero no puedo, que esto último es lo que aplica totalmente en ITI en una permuta. Permuta de inmueble por inmueble. Ah, no debo retener porque no hay liquidez. No es que no debes retener. No debes, pero no podés. Salvo que te dé los fondos, el grabado por ITI. Entonces, no es lo mismo no deber que no poder. No es lo mismo no deber, retener, que deber, pero no poder. Si no debo retener, tampoco el transferente se tiene que autorretener. Si debo retener, pero no puedo, por lo que no puedo, el transferente se tiene que autorretener. ¿Va? ¿Está? Gabriela, yo la verdad no, te estoy siguiendo atentamente, pero sin embargo no entiendo, digamos, por qué, si no hay entrega en efectivo directamente, ¿por qué desaparece el derecho? O sea, ¿por qué no tengo la obligación de retener y en realidad no es una imposibilidad fáctica de retener? Si en realidad la operación estaría grabada, pero lo que pasa es que no puedo retener porque no hay plata, ¿no entra a jugar el régimen de información ahí? O sea, no entiendo bien cuál es... Es que es justamente lo que estaba diciendo. A ver, si vos tenés una... Julia está traumada, pobre, con esto desde la otra vez. Sí, desde siempre. Está traumada. Julia está traumada con derecho tributario desde la carrera de grado. Pobre Julia. ¿Con qué pasa, pobre? ¿Por qué si no tengo el dinero no voy a retener? Pobre, ella tiene ese tema, que se pensó que AFIP era tan bueno que... ¿Cómo fue que me dijiste la otra vez? No me acuerdo, pero debo haber dicho, ingenuo, tan ingenuo que diga, sí, que al fin diga, bueno, listo, no tenés posibilidad de retener, anda tranquilo, volvete a tu casa y no pagues el impuesto. No creo que AFIP sea revisto un nivel de inocencia o de ingenuidad tal. Ahí está, esa era la palabra. No, ahí en realidad, de ingenuidad, no, de ingenuidad nada, la AFIP. No, nada. Nada, en absoluto. Pero el tema sí me interesa que quede claro. No se enrosquen, piensen lo más sencillo. Es la diferencia entre no deber y deber pero no poder. Si ustedes tienen una permuta sin integración en efectivo, sin integración, no deben retener. Con lo cual, tampoco el transferente se tiene que autorretener. Entonces la AFIP es re buena, no quiere que retenga. No, a ver, la AFIP va por el principio, el ABC, de retener cuando tengo. O sea, retengo cuando tengo. ¿Va a estar, digamos, eximido del impuesto? No, va a tener que presentar la declaración jurada. Lo que no va a tener es su pago a cuenta del impuesto, pero va a haber una declaración jurada en la que va a tener que determinar el impuesto y va a tener que tributar, en el caso de que le dé a pagar, ¿no? Si no hay integración en efectivo, el escribano no debe retener. Y si no debe retener, no se autorretiene el transferente. Si hay integración en efectivo, el escribano debe retener únicamente sobre la integración en efectivo. Si hay una integración, en el ejemplo de Nadia, de 5 pesos, y me ponen los 5 pesos, si yo fuera escribano, me ponen los 5 pesos arriba de la mesa, ya está, nunca me va a faltar, porque es un 3% sobre 5. Ya está. Ahora, nadie elaboró muy bien el ejemplo, porque dijo, ¿qué pasa si la escritura dice que tanto pago con un inmueble y tanto en efectivo, pero de los 5 pesos en efectivo solamente te pongo de contado 1 y 4 pesos a plazo? Bueno, en ese caso, la integración en efectivo es 5, aplico 3% sobre 5 pesos, pero si el peso que tengo arriba de la mesa no me alcanza como escribana para retener la totalidad de ese 3%, retengo solamente hasta ahí, y por el resto ahí sí se tiene que autorretener el transferente. Porque el artículo 15 dice que hay que retener sobre el monto integrado en efectivo. Después puede haber alguna opinión más finita que diga, a ver, si te dice integración en efectivo porque está considerando que está delante del escribano. Y si no está delante del escribano, tampoco tiene que retener. No niego que pueda haber dictámenes que apunten para ese lado. Miren, me hicieron acordar de esto.
Ni siquiera lo había pensado, me vino a la cabeza ahora que estamos discutiendo este tema. Así que gracias, Julia. ¿Vieron el tema fideicomisos? Hay tanto. ¿Vieron el tema fideicomisos? Bueno, hay un dictamen de AFIP, ahora me hizo acordar Julia, hay un dictamen de AFIP que dice, como la AFIP allá por el año 2013 cambió de opinión, dio un giro de 180 grados y pasó a considerar que los aportes a fideicomisos, cuando yo aporto un terreno a un fideicomiso, para que me construya, para que después me adjudique 5 unidades de vivienda, por ejemplo, el aporte es una operación onerosa y la adjudicación también, porque es en contraprestación del aporte del terreno que hice. ¿Bien? Fantástico. Hay un dictamen de AFIP, por ejemplo, que dice que si yo aporté el terreno y en contraprestación me tienen que dar 4 unidades, por ejemplo, y una unidad yo ya había autorizado en el contrato que la podían vender a terceros, y me tienen que dar dinero, pero al momento en el que me adjudican las 4 unidades, no hay fondos delante del escribano, escuchen esto, no hay fondos delante del escribano, se considera aplicable el artículo 15 de la RG 2139 y no hay que retener nada. O sea que ahí, por ejemplo, en ese dictamen, la AFIP dio por sentado que más allá de que exista un efectivo a entregarle al fiduciante, como sería la previsión en una permuta de que hay una parte que se paga en efectivo, pero no lo ponen delante del escribano, ahí era como una permuta sin integración. O sea que ahí le facilitamos la vida a Julia y directamente es, bueno, mirá, si de los 5 pesos me va a poner nada más que 1 peso, o no me va a poner nada en este momento y son 5 pesos a plazo, bueno, yo lo tomo como que no hay integración en efectivo. Para mí, técnicamente, lo que corresponde es todo lo que expliqué hasta este momento. ¿Bien? Si me ponen los 5 pesos, 3% sobre los 5 pesos. Si de los 5 pesos me ponen 1 peso, y el 3% de 5 no me alcanza, retengo el peso y el resto se tiene que autorretener el grabado. Por eso digo, no niego que pueda haber dictámenes u opiniones. Dictámenes es jurisprudencia administrativa de la AFIP. Vale para el caso. Sirve como antecedente, pero no es norma. ¿Bien? Entonces, podemos encontrarnos con opiniones de la propia AFIP que marquen o apunten para el lado de, y, a ver, por más que esté previsto que haya una integración en efectivo, si no está delante del escribano, es como si no existiera. ¿Está? Gabriela. Así que no se desesperen. Sí. Se autorretiene el grabado y ¿quién lo aporta? ¿Él? ¿Lo integra? No, por eso digo, eso es un problema del transferente. Después si lo hacen o no lo hacen, no lo problema de ustedes. Lo importante siempre es, y acá, digamos, la conjugación para mí es fundamental, ¿no? Yo siempre les digo, si puede haber más de una opinión al respecto, no se olviden nunca del término si correspondiere, ¿bien? Entonces yo, por ejemplo, en lo que planteó Nadia, de integración de 5 pesos, pero delante mío como escribana hay nada más que 1 peso y no me alcanza para retener el 3% de 5, que sí me alcanza, obviamente 1 peso me alcanza, pero si no me alcanzara, me ponen 10 centavos y no me alcanza, entonces ahí yo diría, retengo 10 centavos, ¿sí? E informa al transferente que debe autorretenerse en el marco del artículo 12 y 15 de la RG 2139 del 2006, si correspondiere. Y ahí lo verá el transferente con su contador o asesor tributario. Ahí está el límite, Clara, ahí está el límite. Perfecto. Es más, hay muchas situaciones conflictivas que la clásica hoy por hoy, que ha pasado muy poco tiempo todavía de la modificación normativa, y la típica de hoy es, vende una persona humana un inmueble, tiene título de marzo de 2018, pero tiene posesión desde enero de 2015. ¿Está grabado por ITI o por celular? Y ahí arrancamos. Pero, perdón, primero está descartado que esté grabado por renta de tercera categoría o habitualidad, sí, descartado. Bueno, fantástico. Y me decís que tiene posesión desde enero de 2015. Ok, ¿que hay algún acta de entrega de posesión? No, pero tiene posesión, porque tiene servicios a su nombre, y empezamos, el derrotero.
y lo declaró en bienes personales también. Bueno, fantástico. Yo en esos casos, ¿qué digo siempre? En la escritura, o mínimamente en una minuta insistida, que el transferente lo vea con su contador o asesor tributario y te deje expresado su autoencuadramiento. El autoencuadramiento que haga el transferente, ¿los deja a salvo a ustedes ante AFIP? De ninguna manera. El autoencuadramiento del cliente del transferente nunca es oponible a la AFIP. Pero sí es oponible al que lo declara, o sea, al cliente. Entonces, en esta duda de ¿es ITI o es impuesto cedular? Ustedes tienen la posibilidad, porque no son agentes de retención del impuesto cedular, porque así lo ha dispuesto la RG 4190 del 2018 de la AFIP, después vamos a ver eso, ustedes tienen la posibilidad de pensar y decir, a ver, si el propio transferente me dice que esto está grabado por ITI, que se autoencuadre, porque a ver, si esto está grabado por impuesto cedular, yo no soy agente de retención. Si está grabado por impuesto cedular, después la AFIP, si esto lo pesca, va a ir directamente contra el transferente. Ahora, si sucede eso, el transferente de ninguna manera va a poder venir a la escribanía a zapatearme porque le retuve ITI, porque después dentro del plazo de prescripción de la AFIP y pasado una determinada cantidad de tiempo, el cliente en general se olvida, ¿no? Y lo que en un momento era, por favor, ten en cuenta, mi contador dice que se puede hacer, después si sale mal pasa a ser, vos me dijiste, escribano, que era así. Nos pasa todo, a los abogados, a los contadores, nos pasa todo. Vos me dijiste que esto era así. No, vos me pediste, por favor, que tenga en cuenta que esto podía ser así. No, vos me dijiste que era así. Entonces, los pone a resguardo del cliente. Si la AFIP en algún momento dice, esto está grabado por impuesto cedular, fantástico, la AFIP se lo va a reclamar al cliente. A ustedes nada, porque no son agentes de retención. Y si quiere venir a la escribanía, está el autoencuadramiento en la escritura o la minuta insistida, disculpame. Vos lo consultaste con tu contador y vos dijiste que estaba grabado por ITI, yo te retuve el ITI, la AFIP los aplaude, porque a todo esto ustedes le ingresaron el ITI y el transferente, si estaba grabado por cedular, va a tener que ir a repetir el ITI, ¿no? Si lo quiere recuperar. Entonces, tener en cuenta todas esas cuestiones para quedar cumpliendo el régimen, cubiertos frente a la AFIP y cubiertos frente al cliente. El frente de ustedes no es solamente la AFIP, o no es solamente la API, o no es solamente la UIF, también es el cliente. ¿Bien? Entonces, todas estas cuestiones de que se autoencuadre, después veremos los casos, si correspondiere, deja abierta la posibilidad. Ustedes hicieron todo lo posible, informaron que si correspondía, se tenían que autorretener. Ahora, si considera el transferente que no le corresponde autorretenerse, su contador le dijo que no se autorretenga, ya es un tema de ellos. A la pregunta de Clara, ya es un tema de ellos. No es un tema del escribano. Esto pasa mucho también con el tema prescripción. Si bien dentro del CITI escribanos que han estudiado con Belén, está prevista entre una de las causales de no retención el ítem prescripción, hablo del programa aplicativo del CITI escribanos, del cruzamiento informático de transacciones importantes escribanos, yo nunca aliento a que el escribano diga en una escritura, no retengo porque operó la prescripción. ¿Cómo puede saber el escribano público? ¿Cómo puede saber el escribano público si no ha operado alguna causal de suspensión o de interrupción de la prescripción, sobre todo en ganancias? En ITI, a ver, es difícil, porque el ITI es un impuesto por el que el grabado no se da de alta ante la AFIP, porque es un impuesto instantáneo. La persona humana puede estar toda su vida siendo titular de inmuebles, nunca transferirlos onerosamente y nunca se configuró el hecho imponible en el ITI. O sea, por eso es un impuesto por el que no hay que darse de alta. ¿Bien? Distinto impuesto a las ganancias. Entonces, es difícil que respecto de un impuesto que es instantáneo, por el cual no me tengo que dar de alta, la AFIP haya hecho algo como para que se suspenda o se interrumpa un plazo de prescripción. Difícil. Sí puede hacerlo el propio contribuyente, no sé, algo como reconocer la deuda, algo raro. En ganancias, sí es totalmente aplicable esto que les comento. El escribano no puede saber si hubo causales de suspensión o de interrupción. Entonces, yo siempre digo lo mismo. Si hay la clásica, un boleto anterior, sin necesidad de que sea muy viejo, un boleto anterior, ustedes se escrituran, no hay fondos líquidos disponibles. Que no quiere decir que la operación sea ilíquida, ¿eh?
son dos cosas distintas. Una permuta sin integración en efectivo es una operación ilíquida. Una dación en pago es una operación ilíquida. Una adjudicación por disolución y liquidación societaria de inmuebles es una operación ilíquida. Un aporte en especie es una operación ilíquida. Ahora, si están escriturando una venta por boleto anterior, donde era, te vendo un inmueble por tantos pesos, la operación no es ilíquida, discúlpenme, pero el transferente ya cobró. El problema es que no hay dinero delante de ustedes, tampoco pueden retener si no hay dinero delante de ustedes y el transferente no se los da. ¿Bien? ¿Estamos? Pero esto que les comento, unido a la cuestión de prescripción, yo siempre digo lo mismo. A ver, ustedes no retienen porque no hay fondos líquidos disponibles, quedando a cargo del transferente autorretenerse si correspondiere. Si el transferente quiere declarar en la escritura que no corresponde ningún impuesto porque operó la prescripción, que lo diga. Y si no lo quiere decir y después no se autorretiene porque considera que operó la prescripción, un problema del transferente. ¿Está? Por eso es importante el si correspondiere. ¿Bien? Perdón, Belu, ¿hasta qué hora es la clase? Porque no los quiero aturdir más de lo que corresponde. Y entiendo que es hasta las 7, de Okay, 5:30 a 7, 1 hora y media, como a la mañana. ¿Cómo? 7:15 es. Muy bien, perfecto, Fernanda. Perfecto. Ah, ¿es desde las 18:45? 17:45. No, desde las 17. Ah, no, desde las 17:45. 17:30. Desde No, las 7 menos cuarto. 6 menos cuarto a 7:15. Ahí Ah, está, pensé que porque, arrancaba 5:30, está bien. No, en realidad 5:30 está previsto el Zoom porque el Zoom no te deja programar con I45, te programa I media, según lo que me explicaba Ceci. Por eso estaba no, acá programado está la I media, pero escribiendo, arrancaba en la el chat está I45. escribiendo Ceci que es de 17:45, no, a 19:15, está bien. Ahí está bien, perfecto. Bien, Ahora sí. bien, No sé, nunca estuve acá a la noche yo, por eso, a la noche. ¿Quedó claro en hasta esta acá? clase. Gabriela, Sí. ¿puedo hacer una preguntita? No me quedó claro porque entre que me anda mal internet no escuché bien todo. Entonces, ¿la imposibilidad de retención es cuando el efectivo no está delante del escribano? Claro, ¿Es el único supuesto? sí. Esa es una cuestión fáctica sería, ¿no? Claro. No normativa. No es que no debes retener, sino que debes, pero no podés. Y en el caso de, claro, justo, y ¿cómo se exime el escribano de esa responsabilidad? Que tiene que retener, pero no puede porque, o no tiene ya directamente poniendo en el instrumento que no hay fondos. Exactamente, lo informa porque lo vas a poner en la escritura y lo vas a también consignar en el sitio escribanos, si no pudiste retener. Ah, bárbaro, gracias, ahí entendí. Es más, te cuento, en el sitio escribanos, al igual que pasa hoy con el impuesto cedular, si ustedes tuvieran que declarar en el sitio escribanos una operación grabada por impuesto cedular, van al sitio escribanos, ¿y qué ponen como causal de no retención? Bueno, la residual. ¿Cuál es la residual? Otros casos no alcanzados, ¿bien? Otros actos no alcanzados. Vos cuando vas al sitio tenés ITI ganancias. Cuando la operación no está grabada por un impuesto, está grabada por el otro, ¿no? Entonces, en este caso en particular que estamos viendo, suponiendo que estamos hablando justamente de ganancias, en el ITI le pones no corresponde, vas a ganancias. En ganancias tenés una serie de causales de no retención, prescripción, permuta. Vos podés hacer dos cosas. Marcar directamente permuta, aunque sea un caso en el cual en realidad hay integración en efectivo, pero no pudiste retener porque no estaban todos los fondos delante del escribano de los que están, como dijo Nadia, ¿no? De los que estaba previsto como integración en efectivo, no pusieron la totalidad de lo que era la alícuota del impuesto, o podés ir por la residual de otros actos no alcanzados, que ahí es donde metemos todos los casos no previstos específicamente en el sitio como causales de no retención. Hoy por hoy, por ejemplo, si tuvieras una operación grabada por impuesto cedular, que el impuesto cedular es también parte de impuesto a las ganancias, no hay un ítem que diga impuesto cedular. Entonces, también marcamos otros actos no alcanzados. ¿Me explico?
Sí. ¿Está? Vos Sí, en el sí. Citi vas a marcar la causal de no retención solamente. ¿Bien? Entonces, en el caso que planteó Nadia, donde hay una integración en efectivo de 5 pesos, pero ponen nada más que 10 centavos para poner un monto inferior a lo que sería el 30% de 5 pesos, vos ahí en el Citi podrías o marcar permuta como causal de no retención o marcar otros actos no alcanzados. ¿Qué se supone que AFIP hace después? Debería cruzar el Citi con el SICORE. Y en el SICORE vos vas a tener un ingreso de retención, que van a ser los 10 centavos. ¿Bien? Por lo tanto, no iría estrictamente en permuta en el Citi, porque algo pudiste retener. El de permuta está previsto como causal de no retención, o sea, no hay integración en efectivo. ¿Me explico? Sí, queda todo registrado en algún lugar, o en el SICORE, o en el sitio escribano, o en algún lugar queda. En el SICORE va a Mismo que tener sale. registrado lo que retuviste e ingresaste. ¿Bien? En el SICORE queda registrado lo que retuviste e ingresaste. Y en el Citi, las causales de no retención. Después la AFIP puede cruzar los dos sistemas. Si te toca una permuta con una integración en efectivo de 5 pesos, como el ejemplo de Nadia, pero que te pusieron delante tuyo solamente 10 centavos, con lo cual no te alcanzó para retener el 3% de 5 pesos, vos en el Citi podés marcar permuta, que no sería estrictamente lo correcto, porque no es que no pudiste retener nada, sino que no pudiste retener todo lo que deberías retener, y si no, marcas otros actos no alcanzados. ¿Bien? Después cruza con el Citi, que en el ejemplo de Nadia vas a tener un ingreso de retención que es de 10 centavos, y ante cualquier pregunta de la AFIP es perfectamente explicable. Gracias. Gabriela, Es perfectamente explicable, sea que marques en el Citi permuta u otros actos no alcanzados, ¿no? A eso me refiero. Gabriela, hago la última pregunta para ver si comprendí bien. Entonces, ante la imposibilidad de retención, se configura en cabeza del escribano la no obligación de retener por una imposibilidad fáctica. O sea, en realidad tiene una relación en realidad de género-especie o un vínculo causal. Ante la imposibilidad de retener, el escribano no es agente. No. Son dos cosas distintas, Julia, cuidado. Ante la imposibilidad de retener, el escribano simplemente informa. Pero no es que deja de ser agente de retener. Ante la imposibilidad, vos dijiste, ante la imposibilidad, no la no obligación, ante la imposibilidad de retener, informa. ¿Qué es esto que estamos hablando del Citi? ¿Cómo lo informa? Lo que yo les digo, perfecto. vieron que a mí me gusta decirle que es la posibilidad de la imposibilidad, porque no es una cuestión normativa, sino que es la posibilidad que tengo ante la imposibilidad. Dejo constancia que no puedo retener, informo al transferente de su obligación y lo informo. La posibilidad de la imposibilidad, pero no es que se va la obligación del escribano de retener porque no hay fondos. ¿Quedó más o menos claro? Sí, creo que sí. Bien. A ver, volvemos al ejemplo planteado, ¿bien? Entonces, la pregunta es, del ejemplo planteado, ustedes son los escribanos o escribanas, ¿sobre qué monto deberían retener el 3% de impuesto a las ganancias respecto de la sociedad anónima? ¿Sobre qué monto? Sobre los 5 millones. Correcto. Y ahora les hago una pregunta. Si el caso hubiera estado planteado al revés, esto es, que la sociedad anónima, ¿sí?, transfiere un galpón por 15 millones de pesos en el ejemplo y entrega 5 millones de pesos y la SR y la persona humana son condóminas de un inmueble al que le asignan 20 millones de pesos. Si dan vuelta el ejemplo, ¿me explico? Sí, usted dice si... ¿Le retienen a la sociedad anónima? No, a la parte B. Me perdí en el ejemplo, me perdí. Vamos de nuevo, lo doy vuelta.
La sociedad anónima, en lugar de transferir un inmueble rural al que le asigna, en el ejemplo, 20 millones de pesos, transfiere un galpón por 15 millones de pesos, paga 5 millones de pesos en efectivo, y la persona humana y la SRL son las que transfieren un campo por 20 millones de pesos. A la sociedad O sea, anónima no le retengo, después veo si corresponde la retención a la parte B. A la Y sociedad entra anónima no le análisis, retenés, Natalia, ¿por qué? porque no es el transferente el que, o sea, se le retiene, yo lo que entiendo es que se le retiene al transferente, al que transfiere el bien y recibe el efectivo. Ahí está, Natalia, ahí está la cuestión. Lo último que dijiste. El tema de la integración en efectivo hay que leerla en el sentido de que hay integración si el que recibe el efectivo es el sujeto gravado por impuesto a las ganancias. Si yo estoy mirando a la sociedad anónima y digo, está gravado por ganancias, es una permuta, voy a retener únicamente si hay integración en efectivo. Ok, y ustedes dicen, pero yo tengo 5 millones de pesos arriba de la mesa, ¿qué hago? Pero la integración existe si el sujeto gravado por ganancias va a recibirlo. Es como si desmembraran la permuta y la dividieran en dos ventas, ¿no? La integración existe si el que vende, en este caso la sociedad anónima, recibe dinero en efectivo. Imagínense que de lo contrario, ustedes tienen los 5 millones de pesos arriba de la mesa, en el ejemplo, y dicen, hay integración en efectivo, voy a agarrar, en el ejemplo ahora que di vuelta, ¿no? Voy a agarrar 3%. El apoderado del SRL me pega con una regla en la mano, para el ejemplo nada más, no empecemos con el tema de, simplemente como, digamos, como ejemplo. Me pega el grito, vamos a ponerle, para no generar problemas. Me pega el grito, ¿por qué? Porque yo voy a estar como escribana tomando parte de los 5 millones de pesos que en el ejemplo están arriba de la mesa para retener el impuesto a la ganancia de la sociedad cuando esos 5 millones iban para la SRL y la persona humana. Entonces la SRL y la persona humana van a decir, momento, no toqué eso es nuestro. Ese dinero es nuestro. Nosotros no le queremos pagar el impuesto a la sociedad anónima. ¿Me explico? Piensen en lo práctico. Está el dinero arriba de la mesa. Ustedes dicen, hay integración. Y van a querer agarrar el 3%. En el ejemplo que di vuelta recién, la SRL y la persona humana dicen, momento, ¿qué hace, escribana o escribano? Si eso va a tener que ir a nuestros bolsillos. No, pero yo tengo integración y la RG 2139, artículo 15, dice que tengo que retener. ¿Pero usted qué está reteniendo? ¿Qué está queriendo retener? ¿El impuesto de la sociedad A? Pídaselo a la sociedad A. Pero ese es dinero nuestro. Nosotros no le vamos a pagar el impuesto a la sociedad A. ¿Me explico? Es lo que dijo Natalia. La integración, para que exista integración tiene que recibirlo el grabado. Sí, Janina. Pero en ese caso, digamos, donde vos diste vuelta el ejemplo, la sociedad anónima tiene que pagar ella el impuesto igual, o sea... Siempre. No, a ver, definamos. ¿Por los 5 millones? No, definamos. Si hablamos de autorretenerse la sociedad anónima, en el ejemplo que acabo de dar vuelta, no hay obligación de retención para el escribano y no hay obligación de autorretención para la sociedad anónima. Después tendrá que presentar su declaración jurada, le dará pagar, no le dará pagar, es un tema de la sociedad anónima. ¿Bien? De hecho, diferenciemos. La RG 2139 en ganancias dice, se retiene en las permutas únicamente sobre la parte integrada en efectivo, cuando la hay, pero después el transferente va a tener que declarar en su declaración jurada de ganancias como renta bruta, en el ejemplo tal cual lo plantea acá, en su declaración jurada de ganancias va a declarar como renta bruta 20 millones de pesos. Después tendrá costos, deducciones, todo lo que hay que hacer para liquidar el impuesto. Pero no va a declarar los 5 millones la sociedad anónima, va a declarar como renta bruta el monto asignado al inmueble, 20 millones. ¿Está? Por eso una cosa es lo que tiene que determinar como impuesto el transferente y otra lo que ustedes tienen que retener. ¿Está? Pero la pregunta concreta de Janina, como no hay, en el ejemplo que di vuelta recién, como no hay integración en efectivo para la sociedad anónima, el escribano no retiene y la sociedad anónima no se tiene que autorretener.
Lo que no entiendo es por qué no se tiene que autorretener. Porque si no hay obligación de retención, no hay obligación de autorretención. La autorretención procede cuando el agente de retención no pudo actuar como tal. Y acá no es que no pudo, no debía. En el ejemplo que acabo de dar vuelta, es la diferencia entre no deber y deber pero no poder. Procede la autorretención cuando el agente de retención debe pero no puede. Ahora, si no debe, no debe. Si no hay retención, Gaby, no hay autorretención tampoco. Una pregunta, ¿puedo hacer una pregunta? Aparte, perdón, sí, por supuesto, a todo esto, Janina, quédate tranquila, el tema de la autorretención, en su caso, es un tema que preocupa a la sociedad anónima, su contador, su asesor tributario, o sea, no es un tema que dependa de vos como escribana, ¿correcto? Sí, ya, Belú. Al no haber integración de dinero, no hay obligación de retención, por lo tanto no hay obligación de autorretención en consecuencia. Pregunto, lo que no quiere decir que esta operación no le dé a pagar. Eso dependerá de la declaración jurada de la sociedad anónima, es un tema ajeno Eso a es lo ustedes. que yo, o sea, lo que no quiere decir que la operación no esté grabada, no esté alcanzada, no le dé a pagar o todas esas cosas que dicen los contadores. Nosotros, al no tener la obligación de retención y no tener la imposibilidad, no nace la obligación de ellos de autorretenerse. En esta operación en la que estamos interviniendo nosotros. Después ellos verán, como dice Gabriela, que ya lo hemos visto, con su contador y su asesor contable y toda la música, qué pasa con esta operación. No quiere decir que la operación no esté alcanzada por el impuesto. En absoluto, y no quiere decir que no haya algún otro régimen de retención por lo cual tengan que ingresar un pago a cuenta, pero eso corre por cuenta de la sociedad anónima. Pero no surge de la 2139, ¿correcto? Ahora, puede haber otro régimen de retención por el cual tengan que ingresar algún pago a cuenta a la propia sociedad, pero es un tema ya ajeno a ustedes. Perfecto, entendí. Vamos bien. Alejandra, vos habías hecho una pregunta. Ya Belén era más o menos lo que decía Belén, o sea, que no quería decir que no hubiese otro impuesto a aplicar, así que ya la... Absolutamente, ya el impuesto de, digamos, la liquidación del impuesto pertenece al transferente, ¿correcto? Ustedes no tienen nada que ver con eso, reitero, inclusive puede haber algún otro régimen, alguna otra RG, alguna otra resolución general de AFIP que prevea que por esta operación la sociedad anónima tiene que ingresar un pago a cuenta, pero no surge de la 2139 y no es responsabilidad de ustedes. ¿Me explico? Gracias. Sí, gracias. Fíjense que ustedes, esto es lo bueno ustedes no tienen por qué saber ni cómo se liquida ni nada, pero es bueno saber dentro del mapa a dónde ustedes están ubicados. Entonces, el contribuyente, el transferente, va a tener una obligación de liquidación. Ustedes son agentes de retención. Fíjense ustedes que ustedes tienen una alícuota chiquitita a retener. Vieron que tienen un 3% de ganancias. ¿Por qué es tan chiquitita la alícuota si en realidad la alícuota del impuesto a las ganancias para sujetos de empresas, hoy por hoy, bueno, después de toda la reforma, hasta ahora es 30%, cuando salga la modificación va a ser 25, 30, 35, bueno, no importa. Pero el tema es chiquito, es un 3% cuando la alícuota general es hoy, hasta hoy, un 30%. ¿Bien? ¿Por qué es tan chiquitita la alícuota? Porque ustedes, como agentes de retención, no tienen más, esto es un adelanto del impuesto, ustedes no tienen más que el precio de venta en las manos, el precio de transferencia. Y en impuesto a las ganancias, ¿qué es el precio de transferencia del inmueble? Renta bruta, renta bruta. Para liquidar el impuesto a las ganancias en cabeza de la sociedad, falta deducir costo, falta restar otras deducciones, falta restar pagos a cuenta, entre las cuales están lo que ustedes retienen. Entonces, por eso la alícuota es chiquita, porque el único elemento que ustedes tienen como base de cálculo de la retención es el precio de transferencia, que en ganancias, en la declaración jurada del transferente, es la renta bruta. ¿Está? Así que por eso es tan chiquita la alícuota. Es un pago a cuenta. Después, el transferente tendrá que hacer su liquidación de impuesto a las ganancias y en eso ustedes no tienen nada que ver. Inclusive ustedes no tienen nada que ver con la existencia de algún otro régimen por el cual la AFIP
obliga al transferente a hacer un pago a cuenta por esta operación. De la 2139 no nace. ¿Bien? ¿Está? ¿Vamos bien? Bien, estamos casi en tiempo cumplido. Un último comentario. Después, la clase que viene, seguimos y vamos repasando, con la contraparte vamos a repasar ITI también y otras cuestiones. Vinimos explicando el tema del reemplazo de bien de uso, para eso está armado el caso de esta manera, y ustedes se pueden llegar a preguntar al final, pero si al final no voy a tener que retener más que el 3% sobre la integración en efectivo, o si no hubiera habido integración en efectivo, ni siquiera tenía que retener. ¿Por qué tanta preocupación por el régimen de reemplazo y asesorar al cliente? Porque si bien ustedes no tienen que retener en una permuta sin integración en efectivo, o si la hay solamente sobre la integración en efectivo, si es posible que el cliente aproveche el régimen de reemplazo, directamente la operación completa está fuera de la gravabilidad de impuesto a las ganancias, que es lo que preguntaba Alejandra recién. O sea, lo bueno de ir, si se puede, ¿no? Si realmente puede hacerlo porque hace 2 años que lo dedica a bien de uso y porque después va a reemplazar en tiempo y forma y demás, lo bueno es que hay directamente la operación, en el caso de la sociedad anónima, la venta, la transferencia por los 20 millones de pesos va a estar fuera de la gravabilidad de ganancias, siempre y cuando después reinvierta, ¿no? Esos 20 millones. Pero no es simplemente que el escribano, agente de retención, como no había integración o había nada más que esto, retenía nada más que sobre 5 o no retenía. Es directamente la no gravabilidad de la operación en sí. Por eso es tan importante el régimen de reemplazo de bien de uso. ¿Me explico? Ahí va el valor agregado del asesoramiento de ustedes. ¿Me expliqué esto último? Si no, ustedes re cómodos, en una permuta sin integración en efectivo, ustedes dicen, no, lo retengo, ya está, no importa nada. Pero a lo mejor el cliente puede aprovechar el reemplazo de bien de uso, que más allá del momento de la retención, que ustedes están liberados porque no hay integración en efectivo, el cliente lo puede aprovechar porque la operación en sí no va a estar alcanzada. ¿Está? Muy bien. Voy a dejar de compartir pantalla. Y, siendo las 19:16, le cedo la palabra a Belén y a Ceci. Yo les digo que, vieron chicos, yo les dije que la que sabe es Gabriela. Muy buena la clase, Gaby, me encantan tus clases. Me encantan tus clases como la carrera de grado allá por el año no sé cuánto. Sigo teniendo preguntas para hacer, ¿eh? Yo también no tengo ningún problema. Somos iguales. Yo tengo más preguntas que respuestas. Así que no hay ningún problema. No, buenísimo el caso y me encanta siempre escucharte. Y después, me imagino que los chicos también. Hay que, vayamos despacio. Yo lo que me encanta el grupo, tenías razón, Belén, todo lo que me dijiste del grupo, tenías totalmente razón. Sí. Lo que les recomiendo es, está muy bien hacer todo tipo de preguntas, a mí me encanta, no dejen ninguna pregunta en el tintero, no hay ninguna pregunta que no sea válida, todas las preguntas que nos parecen las más sencillas son las más importantes, la mayoría de los casos son las más importantes, las que nos parecen básicas son las fundamentales, así que nunca dejen de preguntar, pero sí, para que lo tomen con tranquilidad, no se enrosquen, como les decía hace un rato, no se enrosquen porque el tema es poder, primero que nada, en el examen jamás se les va a preguntar algo que sea intrincado, controvertido, que tenga opiniones divididas, porque no sería, a mi criterio ético, tomar un examen de ese tipo, porque no pueden responder y no se puede evaluar más de aquello que está claramente previsto por la normativa. ¿Bien? Entonces, todo lo que sea controvertido, que hay opiniones divididas, nada de eso se toma en el examen. Con lo cual, respecto del examen, despreocúpense en ese sentido. Y después, en la profesión, sea que les toque como escribanos, sea que les toque como abogados, asesores en una operación inmobiliaria, lo que fuere, lo importante es tener tener las herramientas básicas para detectar
que ahí puede haber algo para profundizar, que ahí puede haber un problema, que ahí puede haber una contingencia, ¿bien? Y recurrir al que está especializado en el tema, porque ustedes estudian para ser escribanos, ustedes no están haciendo un posgrado de Derecho Tributario. Entonces, el tema es tener las herramientas básicas y manejarlas para detectar cuando hay un tema que hay que profundizar. Y después van al especialista, y punto, ¿bien? Entonces, no se enrosquen en ese sentido. Despreocúpense por el examen, obviamente tienen que estudiar. Despreocúpense en el sentido de, no, entonces si me pregunta, que nunca hay una pregunta intrincada, ni que sea controvertida o que esté discutida. Y en la vida profesional, en esto de derecho tributario es tener las herramientas para detectar el problema, asesorarse y evitar la contingencia. ¿Bien? Evitar la contingencia. Es eso fundamentalmente desde el punto de vista de impuestos. ¿Belu? Tal cual. Yo siempre les digo a los chicos que el desafío más grande que tenemos como la profe de tributario es ayudarlos a ubicarse en el rol del escribano a los efectos tributarios, porque no es ni el contador ni el abogado que defiende, ni es un rol distinto y atípico, distinto al que estamos acostumbrados. Eso para mí es lo más difícil. Así es. Por lo demás, Chicos, nada. Salvo que alguien quiera preguntar algo. ¿Alguna pregunta, chicos? Si no tienen ninguna pregunta, nos vemos el miércoles que viene en el mismo horario. Ok. ¿Está? Sí, ¿Listo, chicos? muchas gracias. Sí. Fantástico. Gracias. Chao, chicos. Chao, profe, gracias. Gracias. Saludos. Chao, chao. Bárbaro, Gaby, muchas gracias. Belu también. Bárbaro, Ceci. ¿Algo más que tenga que hacer antes de salir de la sala? No, salvo que necesiten algo, siempre a disposición. Y bueno, muchas gracias por el cambio. Perdón, me confundí, es hasta las 19:15. Me salió el 4. Ya no estoy acostumbrada a este teclado. Bueno, No hay gracias problema. a ambas. Belu, deja de chocar barco, no sé qué andan haciendo por ahí. Gaby, una alegría verte y espero que en breve, después en el receso mandaré todas mis máquinas a recauchutaje porque no dan más, pobrecita. Así que bueno, bárbaro, estamos en camino, increíble ya llegando a mitad de año, ¿no? Listo, perfecto, Ceci. Y ya para la clase que viene, después coordinamos con Belén, hay una serie de resúmenes que tengo preparados del procedimiento de análisis para resolución de casos, que se los voy a pasar para que vayamos trabajando sobre eso. Bueno, estamos a la espera entonces y se los enviamos a los chicos o lo que ustedes nos indiquen. Perfecto, sí, te lo mando con copia, Belén. Dale, buenísimo. Gracias, Gaby, una alegría verte, beso grande y buena semana. Dale, igualmente para todos. Cuídense mucho. Vos también, un beso enorme. Chau, chau.